Hombre racista ordena a una mujer negra salir de su piscina, sin saber que es la jefa de policía. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. El sol brillaba con intensidad sobre la lujosa comunidad privada de Riverwood Hills, donde cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para garantizar exclusividad y confort a sus residentes. Entre las áreas comunes más codiciadas estaba la piscina central, un oasis de tranquilidad rodeado de tumbonas y sombrillas impecablemente alineadas. Elena Méndez, una mujer negra de porte distinguido y mirada serena, disfrutaba del agua fresca, dejando que el estrés de la semana se disipara con cada movimiento pausado. Había trabajado sin descanso en los últimos días, enfrentando casos difíciles y largas jornadas, por lo que aquel descanso era más que merecido. Cerró los ojos, permitiéndose unos segundos de paz, sintiendo el cálido abrazo del sol sobre su piel, ajena a las miradas de algunos vecinos que murmuraban en voz baja. A unos metros de distancia, Richard Davenport la observaba con una expresión de creciente incomodidad. Alto, de cabello entrecano y con un aire de superioridad natural, vestía una camisa de lino blanca y unas bermudas que reflejaban su estatus privilegiado. Durante años, Richard se había sentido en control dentro de la comunidad, asegurándose de que solo personas adecuadas formaran parte de ella. Ver a Elena en la piscina le producía una sensación de invasión, como si una regla tácita hubiera sido rota. Sin poder contenerse, avanzó con pasos firmes, decidido a resolver lo que consideraba una evidente intrusión. Su mente ya había dictado un juicio sobre la mujer frente a él, y estaba listo para ejecutar su veredicto sin contemplaciones. Richard se detuvo junto al borde de la piscina, cruzando los brazos mientras su sombra se proyectaba sobre el agua azulada. Carraspeó, intentando llamar la atención de la mujer que, hasta ese momento, lo ignoraba con una calma desconcertante. Disculpe, dijo finalmente con un tono seco, forzando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Creo que se ha confundido de lugar. Esta piscina es exclusivamente para residentes y sus invitados. No quiero ser grosero, pero le agradecería que se retirara antes de que tenga que llamar a seguridad. Richard esperaba que la mujer reaccionara con incomodidad, con sumisión o con disculpas, como había ocurrido en situaciones similares con otros individuos que no encajaban. Pero para su sorpresa, Elena abrió los ojos lentamente y lo miró directamente, con una expresión inmutable que lo desconcertó. Sin prisa alguna, Elena se incorporó con elegancia, dejando que el agua escurriera por su piel antes de tomar una toalla cercana y secarse con parsimonia. Sus movimientos denotaban confianza, algo que molestó aún más a Richard, quien esperaba una reacción diferente. ¿Y qué le hace pensar que no pertenezco aquí?, preguntó finalmente, su voz serena, pero con un filo apenas perceptible. Richard bufó, entrecerrando los ojos con evidente fastidio. Vamos, no me haga perder el tiempo. Conozco a todos los propietarios aquí, y bueno, usted simplemente no encaja. Su tono era más impaciente ahora, pues la mujer no mostraba ni un ápice de nerviosismo o sumisión. Aquello lo frustraba profundamente, pues estaba acostumbrado a que su autoridad tácita no fuera cuestionada. Capítulo 2. La confrontación. Elena mantuvo su postura tranquila, pero en su interior sentía la vieja frustración de enfrentarse a situaciones como aquella. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pues no era la primera vez que alguien intentaba señalarle su supuesto lugar en la sociedad. Sin embargo, había aprendido a manejar estas situaciones con paciencia y precisión, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿De verdad cree que sabe quién pertenece aquí y quién no?, preguntó, arqueando una ceja. Su mirada perforó a Richard con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo por primera vez. Él no esperaba que ella lo desafiara, sino que se excusara, que intentara justificarse o que simplemente se marchara. La actitud de Elena no encajaba en su narrativa habitual, y aquello lo desconcertaba profundamente. Richard resopló, perdiendo la poca compostura que le quedaba. Sentía que la conversación se le escapaba de las manos y eso lo enfurecía. Mire, señora, no quiero discutir. Solo le pido que se retire y evitemos problemas innecesarios. No quiero llamar a seguridad, pero lo haré si es necesario. Su tono era más brusco ahora, pues su paciencia se agotaba rápidamente. Estaba acostumbrado a que su autoridad, aunque implícita, fuera incuestionable, y la actitud firme de Elena le resultaba insoportable. Sacó su teléfono del bolsillo con un movimiento impaciente y comenzó a marcar,
convencido de que una rápida intervención de la seguridad privada resolvería el problema sin mayor esfuerzo. Elena lo observó sin inmutarse, sus ojos fijos en los movimientos de Richard como si analizara cada uno de sus gestos. Con un suspiro, extendió la mano hacia su bolso, sacó una pequeña credencial de cuero y la abrió con un movimiento fluido. Tal vez debería ser yo quien llame a seguridad, dijo finalmente, su tono ahora impregnado de una autoridad inconfundible. El tiempo pareció detenerse mientras Richard miraba la credencial con el ceño fruncido, sin comprender del todo lo que estaba viendo. Por un instante, su mente se negó a procesarlo, pero poco a poco las palabras grabadas en la insignia dorada comenzaron a tomar sentido. El rostro de Richard palideció al leer lo que estaba frente a él, Elena Méndez, jefa de policía del condado. Sus manos temblaron ligeramente, y su boca se abrió como si intentara decir algo, pero ningún sonido salió de ella. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de su monumental error. Había tratado de echar de la piscina nada menos que a la máxima autoridad policial de la región. Elena mantuvo su expresión serena, pero en sus ojos había un brillo de satisfacción contenida. Sabía que aquel era un momento que Richard nunca olvidaría, y que su arrogancia acababa de jugarle en contra de la peor manera posible. Capítulo 3. El peso de la verdad. El silencio entre ellos se hizo insoportablemente denso. Richard sintió su propia respiración volverse errática mientras procesaba la información que acababa de recibir. Sus ojos viajaban entre la insignia y el rostro de Elena, esperando encontrar alguna señal de que aquello era una broma o un malentendido. Pero no la había. Era la realidad absoluta y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Su prepotencia habitual se desmoronaba ante la fría verdad de que había cometido un error monumental. Elena lo observaba sin apartar la mirada, con una calma casi desafiante. No necesitaba decir más. Sabía que el peso de la verdad caería sobre Richard con la fuerza de una tormenta y lo haría tambalearse sin necesidad de una sola palabra adicional. Richard tragó saliva, su garganta seca como si hubiera tragado arena. Quiso hablar, pero su voz se quebró en un susurro ininteligible. Miró a su alrededor, esperando encontrar apoyo en los otros residentes, pero muchos de ellos también se habían quedado en un silencio incómodo, algunos incluso desviando la mirada. Sabía que la comunidad era elitista, sabía que muchos compartían sus prejuicios, pero nadie parecía dispuesto a intervenir en su favor ahora que la autoridad de Elena había quedado expuesta. La piscina, que antes le parecía su territorio, ahora se sentía como un escenario donde estaba siendo juzgado sin piedad. Yo, no lo sabía, murmuró al fin, su voz apenas audible. Fue lo único que pudo decir, una frase que sonaba patética incluso para él mismo. Elena no reaccionó de inmediato. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, evaluando la situación con la paciencia que solo los años de servicio le habían enseñado. ¿Y si no lo hubiera sido?, preguntó finalmente, su tono carente de emoción. Richard frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Si no hubiera sido jefa de policía, si hubiera sido simplemente una residente más, ¿habría insistido en que me fuera? ¿Habría llamado a seguridad para echarme de aquí solo porque usted asumió que no pertenezco? Su pregunta quedó suspendida en el aire como un veredicto silencioso, y Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca se había visto forzado a cuestionar sus propios prejuicios de esa manera, y la incomodidad de hacerlo lo golpeaba como un puño invisible. El silencio se prolongó demasiado, y Richard supo que no tenía una respuesta que pudiera justificar sus acciones sin quedar en evidencia. Cada palabra que pensaba sonaba a una excusa barata, a un intento desesperado por salvar su orgullo. Finalmente, bajó la mirada, sintiéndose atrapado. Elena suspiró y cerró su credencial, guardándola en su bolso con tranquilidad. La verdadera pregunta aquí, señor Davenport, no es si sabía quién soy. Es si, después de esto, entenderá quién es usted, dijo con firmeza antes de girarse hacia la piscina, dejando a Richard con el peso insoportable de sus propias acciones. Capítulo 4. Ecos del pasado. Richard se quedó inmóvil, sintiendo como una sensación de ardor se instalaba en su pecho. No era solo vergüenza, era algo más profundo, una incomodidad que no podía ignorar. Miró a su alrededor y notó que varias personas seguían observando la escena, algunas con expresiones neutrales, otras con un dejo de desaprobación en sus rostros. Nunca antes se había sentido así en su propia comunidad, como si el terreno firme bajo sus pies se hubiera vuelto incierto. Intentó convencerse de que no había hecho nada malo, que simplemente había actuado en defensa de las reglas del lugar, pero en lo más profundo de su mente sabía que eso no era cierto.
Su reacción no se había basado en normas, sino en suposiciones. La voz de su padre resonó en su memoria, un eco lejano de su infancia. Las personas como nosotros deben mantener el orden, le decía cuando era niño. Si dejas que cualquiera entre, tarde o temprano todo se arruinará. Richard había crecido con esas palabras, aceptándolas como una verdad absoluta sin cuestionarlas. Su familia había sido dueña de propiedades y negocios durante generaciones, y siempre se aseguraban de rodearse de personas adecuadas. ¿Cuántas veces había repetido esas mismas ideas sin pensar en ellas realmente? ¿Cuántas veces había hecho suposiciones sobre alguien solo por su apariencia? Suspiró y pasó una mano por su rostro, sintiendo el sudor en su piel. Necesitaba alejarse de ahí, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas a la realidad que Elena le había impuesto con una sola pregunta. Miró nuevamente en su dirección y la vio sentada en una de las tumbonas, bebiendo tranquilamente de una botella de agua. Se veía serena, como si el altercado nunca hubiera sucedido. Eso lo frustró aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquila después de haberlo dejado en ridículo frente a todos? Pero entonces comprendió que no se trataba de ridículo, sino de algo mucho más importante. Elena estaba acostumbrada a enfrentar ese tipo de situaciones. Para ella, esto no era un evento extraordinario, sino parte de una rutina que llevaba toda su vida enfrentando. Richard sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que nunca antes se había visto obligado a cuestionar sus propios prejuicios, porque siempre había estado rodeado de personas que los reforzaban. Ahora, por primera vez, se preguntó si era capaz de cambiar. ¿Sería posible desaprender lo que había interiorizado durante toda su vida? No tenía la respuesta, pero sabía que si seguía ignorando lo que acababa de pasar, se convertiría en exactamente el tipo de hombre que siempre dijo que no era. Y, en el fondo, esa idea le aterraba más que cualquier otra cosa. Capítulo 5. Confrontando el orgullo. Richard caminó lentamente hacia su casa, sintiendo el peso de lo ocurrido presionando sus hombros como una losa invisible. Cada paso resonaba en su mente con un eco de duda y vergüenza. Durante años, había vivido con la certeza de que su posición en la comunidad le daba el derecho de decidir quién pertenecía y quién no. Pero ahora, esa seguridad se había hecho añicos. Elena Méndez no solo había expuesto su prejuicio, sino que lo había dejado sin palabras, enfrentándolo con una verdad que nunca antes había querido ver. Su instinto inicial fue ignorarlo, olvidar lo sucedido y continuar su vida como siempre, pero algo dentro de él no se lo permitía. Al entrar en su casa, se sirvió un trago de whisky y se dejó caer en el sofá de cuero, frotándose las sienes con frustración. Sus pensamientos giraban en torno a la pregunta de Elena: si no fuera jefa de policía, ¿la habría tratado igual? Se sentía tentado a responder que sí, que todo había sido un malentendido, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Durante toda su vida, había hecho suposiciones sobre las personas basándose en su aspecto, en su forma de hablar, en sus gestos. Y ahora que alguien lo había obligado a enfrentar esa realidad, se sentía desnudo y vulnerable. Tomó un sorbo del whisky y miró la piscina por la ventana. Allí estaba Elena, aún sentada con una tranquilidad que le resultaba desconcertante. ¿Por qué no estaba molesta? ¿Por qué no había gritado o hecho un escándalo? Cualquier otra persona en su lugar habría reaccionado con ira o indignación, pero ella no. Eso lo hacía sentir aún más pequeño, porque significaba que este tipo de situaciones no eran nuevas para ella. Había enfrentado esto antes, tal vez cientos de veces, y había aprendido a lidiar con ello sin perder la compostura. Eso lo avergonzaba aún más. Se levantó de golpe, sintiendo la necesidad de hacer algo, de recuperar el control de la situación. ¿Pero qué podía hacer? ¿Pedir disculpas? La sola idea le revolvía el estómago. No porque no creyera que Elena mereciera una disculpa, sino porque nunca antes había tenido que disculparse por algo así. Su orgullo le gritaba que dejara las cosas como estaban, que se alejara y fingiera que nada había pasado. Pero en su interior, una voz más pequeña y honesta le decía que, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de cambiar. La pregunta era, ¿estaba listo para hacerlo? Capítulo 6. El precio del cambio. La noche cayó sobre Riverwood Hills con su acostumbrada serenidad. Las luces de las mansiones brillaban como pequeñas estrellas artificiales, reflejándose en la piscina con un resplandor tranquilo. Elena seguía allí, disfrutando de la brisa nocturna, cuando escuchó pasos acercándose. No tuvo que voltear para saber quién era. Richard Davenport se detuvo a unos metros de ella, con las manos en los bolsillos y una expresión tensa en el rostro. Durante un momento, ninguno de los dos habló.
Solo el sonido del agua agitándose suavemente rompía el silencio. Quiero disculparme, dijo Richard al fin, su voz baja y medida. No estaba acostumbrado a esas palabras, y se notaba en la rigidez de su postura. Elena no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para girar la cabeza y mirarlo, como si analizara la sinceridad de sus palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Richard frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Porque lo que hice estuvo mal, respondió después de una pausa. Porque asumí cosas sobre usted sin conocerla. Y porque, creo que nunca antes me había dado cuenta de lo que eso dice sobre mí. Elena sostuvo su mirada por un largo instante antes de asentir levemente. El reconocimiento es el primer paso, dijo con calma. Richard soltó un suspiro y miró hacia la piscina, sintiéndose más vulnerable de lo que jamás se había sentido en su vida. No sé cómo cambiar esto, admitió en un tono casi inaudible. He vivido de esta manera tanto tiempo que, ni siquiera sé por dónde empezar. Elena observó la lucha interna reflejada en su rostro y, por primera vez, vio algo diferente en él, una grieta en su coraza de arrogancia, una apertura a la posibilidad de ser alguien mejor. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, dijo Elena con serenidad. Pero reconocer el problema ya es un gran paso. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer algo al respecto? Richard la miró, sintiendo que por primera vez en su vida alguien lo desafiaba de una manera que realmente importaba. No con desprecio o ira, sino con una honestidad que lo obligaba a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. Y por primera vez, en lugar de huir de la incomodidad, decidió quedarse y escuchar. Capítulo 7. La carga de la reflexión. Richard pasó los siguientes días en un estado de introspección que nunca antes había experimentado. Cada interacción con los residentes de Riverwood Hills lo hacía cuestionarse cosas que antes ni siquiera notaba. Observaba la forma en que otros hablaban con el personal de servicio, la manera en que ciertas miradas de desaprobación eran lanzadas a aquellos que no encajaban. Y, por primera vez, se dio cuenta de que él había sido exactamente igual. No era solo su actitud hacia Elena lo que estaba en juego, era toda una mentalidad que había sido inculcada en él desde niño. Mientras bebía su café en la terraza de su casa, su mente lo llevó de regreso a su infancia. Recordó los comentarios de su padre en las cenas familiares, las advertencias sutiles sobre mantener la comunidad como debe ser. Su madre nunca lo había corregido, simplemente asentía en silencio. Y él, un niño que solo quería la aprobación de su familia, absorbió esas ideas como si fueran verdades absolutas. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de lo limitadas que eran esas creencias. Había vivido en una burbuja, convencido de que su mundo era el único correcto, sin cuestionar lo que quedaba fuera de él. El teléfono vibró en la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de un vecino, Brian, quien había presenciado el altercado con Elena. ¿Todo bien, Rich? No te preocupes por lo de la piscina, ella solo tuvo suerte de ser quien es. Igual aquí seguimos en la misma página, ¿no? Richard sintió una punzada de incomodidad. Hace solo una semana habría respondido con un comentario sarcástico o incluso reafirmado la opinión de Brian, pero ahora la idea de seguir alimentando ese tipo de pensamiento le revolvía el estómago. Miró el mensaje por un largo momento antes de apagar el teléfono sin responder. Ese simple acto le dejó una sensación extraña, como si estuviera traicionando a su círculo social. Pero, al mismo tiempo, sintió algo que no había experimentado en años: libertad. Por primera vez, no se sentía obligado a encajar en la mentalidad de los demás. Se dio cuenta de que el cambio no solo era una elección, sino una lucha constante contra lo que había sido enseñado. Y aunque el camino por delante aún era incierto, supo que no podía seguir ignorando lo que ahora entendía. Capítulo 8. Más allá del orgullo. Un par de días después, Richard se encontró nuevamente en la piscina. No con la arrogancia con la que solía caminar por el lugar, sino con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Elena estaba allí, como de costumbre, disfrutando del sol con una expresión tranquila. Esta vez, en lugar de ignorarla, se acercó con cautela. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Elena alzó una ceja, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. Se sentó en la tumbona junto a ella, sintiendo una tensión en su pecho. He estado pensando mucho en lo que dijiste, admitió. Y, no quiero ser ese tipo de persona. Elena lo observó por un momento antes de responder. Cambiar no es solo decirlo, Richard. Es demostrarlo. Sus palabras fueron directas, pero no crueles. No lo dejaban escapar con una disculpa superficial,
lo desafiaban a probar que realmente había aprendido algo. Richard asintió lentamente. Lo sé, dijo con sinceridad. No espero que me creas de inmediato. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Elena no respondió de inmediato, pero en su mirada había un atisbo de reconocimiento. Sabía que el cambio real tomaba tiempo, que no ocurría con una sola conversación. Pero también sabía reconocer cuando alguien estaba dando los primeros pasos en la dirección correcta. Después de un largo silencio, Elena esbozó una ligera sonrisa. Veremos, dijo simplemente, volviendo su atención al libro que tenía en las manos. Richard exhaló lentamente, sintiendo que, por primera vez, no había sido rechazado ni juzgado. No había ganado su aprobación, pero tal vez, solo tal vez, había dado el primer paso hacia algo diferente. Y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 9. El precio de la verdad. Los días pasaron y Richard comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Dejó de evitar a Elena en la piscina, e incluso intercambiaban palabras de vez en cuando. Nada demasiado profundo, pero suficiente para marcar una diferencia. Sin embargo, fuera de su casa, las cosas no eran tan simples. Su silencio respecto al incidente con Elena no pasó desapercibido para sus amigos y vecinos. Algunos asumieron que lo había dejado pasar, mientras que otros, como Brian, comenzaron a hacer comentarios cada vez más directos, buscando una reafirmación de su postura. En una reunión social en el club privado de Riverwood Hills, Richard se encontró rodeado por conocidos que charlaban sobre los cambios en el vecindario. Lo que pasó en tu piscina es exactamente el tipo de cosas que nos preocupan, comentó un hombre mayor, con un gesto de desdén. Si seguimos permitiendo esto, pronto perderemos el control de nuestro propio espacio. Richard sintió una punzada de incomodidad. Antes, habría asentido, compartido una broma ácida o cambiado de tema. Pero ahora, algo en su interior se negaba a seguir con el juego. Tomó un sorbo de su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Perder el control de qué, exactamente?, preguntó, con una calma tensa. Los demás lo miraron con sorpresa. Brian se inclinó hacia adelante, con una sonrisa incrédula. Vamos, Rich. No me digas que estás de su lado ahora. Richard mantuvo la mirada firme. No se trata de lados, respondió. Se trata de tratar a la gente con respeto. Y lo que pasó en mi piscina, estuvo mal. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Algunos desviaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Richard sintió el peso de la desaprobación en el aire, pero por primera vez en su vida, no le importó. Se puso de pie, dejando su vaso a medio terminar. Si esto es lo que significa, mantener la comunidad, entonces tal vez es hora de que cambie. Y con esas palabras, se alejó, dejando atrás a un grupo de hombres que ya no lo veían como uno de los suyos. Capítulo 10. Ecos del pasado. Esa noche, Richard se sentó en la terraza, mirando la piscina iluminada. Había dado un paso que nunca imaginó posible, pero el precio había sido alto. Sabía que en la comunidad, su reputación no volvería a ser la misma. Sus amigos lo verían como un traidor, un hombre que había roto el código no escrito que los mantenía unidos. Pero, sorprendentemente, en lugar de sentirse derrotado, sintió alivio. Recordó a su padre, a sus advertencias sobre mezclar las cosas. Si él estuviera vivo, probablemente lo miraría con decepción. Pero Richard se dio cuenta de algo en ese momento. Toda su vida había sido definida por la necesidad de aprobación, primero de su familia, luego de su círculo social. Pero ahora, por primera vez, no buscaba validación externa. Estaba tomando decisiones por sí mismo. El sonido de la puerta corrediza interrumpió sus pensamientos. Elena apareció, con una taza de té en la mano. Vi cómo saliste del club esta noche, comentó con tranquilidad. Richard sonrió con amargura. Supongo que ya no seré el favorito en las reuniones sociales. Elena se encogió de hombros. El cambio siempre tiene un costo. Se sentó frente a él y lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Dime algo, Richard, ¿por qué realmente decidiste enfrentarlos? Él exhaló lentamente. Porque me di cuenta de que nunca había tomado una decisión por mí mismo. Siempre viví siguiendo las reglas que otros establecieron para mí. Y cuando finalmente vi lo que estaba mal, no pude seguir fingiendo. Elena asintió con una leve sonrisa. Entonces, tal vez, por primera vez, realmente eres libre. Richard nunca había pensado en eso de esa manera. Pero mientras las palabras de Elena resonaban en su mente, supo que eran ciertas.
Capítulo 11. La prueba final. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Richard notó que algunas personas en la comunidad comenzaban a evitarlo. En el club, las conversaciones se detenían cuando él entraba, y las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. No le sorprendía. Había roto una regla tácita, y los demás no lo iban a olvidar tan fácilmente. Sin embargo, lo que sí lo sorprendió fue la reacción de algunas personas que nunca había considerado cercanas. Una mañana, mientras caminaba por el vecindario, un hombre mayor que solía trabajar en el mantenimiento de las casas se acercó con cautela. «Señor Richard», dijo en voz baja, «solo quería decirle que lo que hizo, tuvo valor. No todos aquí piensan como ellos, pero pocos tienen el coraje de hablar». Richard lo miró con sorpresa y asintió. «Gracias», respondió simplemente. Esas palabras, aunque breves, significaban más para él que todas las falsas cortesías que había recibido antes. Pero la verdadera prueba llegó una tarde en la piscina, cuando Elena recibió una llamada urgente. Un grupo de jóvenes del vecindario había sido detenido en una patrulla, acusados de comportamiento sospechoso. Uno de ellos era su sobrino, un estudiante universitario que solo estaba visitando a su tía. Richard vio la preocupación en los ojos de Elena y, sin dudarlo, le dijo, «Voy contigo». Cuando llegaron a la comisaría, Richard usó su influencia para exigir explicaciones. Sabía cómo funcionaba ese mundo, cómo las personas como él eran escuchadas cuando otros eran ignorados. Después de varias discusiones con los oficiales, lograron liberar a los jóvenes, quienes no habían cometido ningún delito. Cuando salieron, Elena lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. «No tenías que hacer esto», dijo. Richard la miró fijamente y respondió, «Sí, sí tenía que hacerlo». Capítulo 12. Un nuevo comienzo. Las semanas pasaron y algo dentro de Richard cambió de manera definitiva. No se trataba solo de su relación con Elena, sino de su visión del mundo. Antes, su vida giraba en torno a la aceptación de su círculo social, pero ahora, entendía que su verdadera identidad no dependía de la aprobación de los demás. Una noche, organizó una reunión en su casa, pero esta vez no invitó a sus antiguos amigos del club. En su lugar, abrió las puertas a otros vecinos que nunca antes habían sido bienvenidos en esos espacios. Personas que, como él, habían sido marginadas de una manera u otra. Al principio, algunos llegaron con cautela, sin saber qué esperar. Pero cuando vieron la sinceridad en su gesto, se quedaron. Elena estaba allí también, observando todo con una leve sonrisa. «Así que este es el nuevo Richard», bromeó. Él se rió y asintió. «Supongo que sí». Se hizo un silencio entre ellos, pero era un silencio cómodo. Finalmente, Richard habló con una honestidad que antes le habría costado expresar. «Gracias por no rendirte conmigo». Elena lo miró por un momento antes de responder. «La gente puede cambiar, Richard. Pero solo si realmente lo quieren». Esa noche, mientras las risas y conversaciones llenaban su casa, Richard comprendió algo esencial. No se trataba solo de corregir los errores del pasado, sino de construir un futuro diferente. Y aunque el camino había sido difícil, supo que había valido la pena.